Pamukkale es mucho más que un lugar hermoso. Aquí se encuentra un milagro termal donde los manantiales naturales crean terrazas de travertino blanco que recuerdan a pendientes de nieve. Estas formaciones se han creado a lo largo de millones de años, cuando el agua caliente, rica en calcio, subía a la superficie y dejaba tras de sí capas de minerales. Imagina que la temperatura del agua alcanza los 37 grados Celsius y su alta concentración de minerales la hace no solo hermosa, sino también beneficiosa para la salud. Miles de turistas acuden aquí cada año no solo para admirar la belleza, sino también para bañarse en las aguas curativas que, según la leyenda, curan muchas enfermedades. Pero esto no es todo. En Pamukkale se encuentra la antigua ciudad de Hierápolis, fundada en el siglo III a.C. Sus ruinas, incluyendo un anfiteatro con capacidad para 20.000 personas, atraen por su arquitectura y historia. ¿Sabías que en este anfiteatro se celebraban antiguamente combates de gladiadores? Y aquí es donde realmente se pone emocionante. En Hierápolis también hay tumbas de la época romana. Una de las más conocidas es el monumento al Santo Felipe, que, según la leyenda, fue asesinado aquí. Esto convierte a Pamukkale no solo en un centro natural, sino también histórico. Si pensabas que esto es impresionante, espera a escuchar lo siguiente. El agua que fluye por las terrazas contiene alrededor del 35% de calcio, lo que la hace ideal para crear estas formaciones únicas. Muchos creen que tales condiciones no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Diathleey no es simplemente un valle muerto, sino un lugar donde la naturaleza ha creado un contraste asombroso entre árboles pintorescos, secos y dunas de un vibrante naranja. Imagina, dunas de arena de 300 metros de altura que rodean este espacio sombrío, pero mágico. Estos árboles, que tienen más de 900 años, alguna vez crecieron en un oasis, pero ahora se erigen como fantasmas, petrificados en el tiempo. ¿Pero qué ocurrió? La causa se encuentra en el cambio climático. Cuando el río Suele se secó, la vida en esta región se detuvo y el desierto comenzó a devorarlo todo. Y aquí, en esta atmósfera sin vida, los árboles que alguna vez estaban llenos de vida se quedaron de pie, conservando sus troncos negros que contrastan con el suelo blanco y agrietado. Este espectáculo parece una escena de una película postapocalíptica. Ahora imagina que la temperatura en este lugar puede alcanzar los 45 grados Celsius. El aire seco y el sol abrasador crean condiciones en las que los árboles han conservado su forma, pero no han podido dar nueva vida. Cada árbol aquí es un testimonio de la lucha por la supervivencia en condiciones extremas. ¿Sabías que Diathleey forma parte de uno de los parques nacionales más antiguos de Namibia? Este parque fue fundado en 1980 y desde entonces atrae a turistas de todo el mundo. Los lugareños llaman a este lugar Valle de la Muerte, pero en realidad es un museo único que guarda secretos y historias que aún intentamos desentrañar. Imagina un pozo en el océano, con un diámetro superior a los 100 metros y una profundidad de más de 100 metros. Es la Gran Blue Hole en Belice. ¿Sabes qué la hace tan única?
Se formó durante el último período glacial, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo y era una enorme cueva que luego se inundó. Pero eso no es todo. Existe una teoría de que esta cueva es el rastro de un antiguo karst que hace millones de años formaba parte de un sistema subacuático. En el fondo de esta cueva, los investigadores encuentran estalactitas de unos 2 metros de longitud, lo que indica que aquí hubo cuevas en el pasado. Y ahora, imagina que aquí habitan especies marinas raras. Por ejemplo, tiburones y rayas que pueden alcanzar tamaños de hasta 2 metros de envergadura. Esto convierte a la Gran Blue Hole en un lugar ideal para el buceo, donde puedes encontrarte cara a cara con estos asombrosos seres. ¿Sabes qué es aún más intrigante? Esta cueva forma parte de un gran arrecife que es hogar de más de 300 especies de peces. Las investigaciones muestran que la diversidad de vida aquí supera incluso las expectativas más optimistas de los científicos. Y aquí tienes un dato interesante. La profundidad de la Gran Blue Hole supera los 100 metros, pero su estructura suscita disputas entre los científicos. ¿Cómo se formó exactamente? Algunos creen que es resultado de la acción del viento en el karst, mientras que otros sugieren que su forma fue creada por fuerzas subacuáticas. El volcán Bromo no es simplemente una montaña, sino una verdadera estrella de fuego que atrae a turistas de todo el mundo. Su altura alcanza 2 millones de años y sigue siendo activo, expulsando nubes de azufre y ceniza. Imagina esto: su cráter tiene una profundidad de 100 metros y un diámetro de aproximadamente 900 metros. Cada amanecer aquí es un espectáculo. Cuando el sol se levanta sobre el horizonte, iluminando los valles brumosos y creando la ilusión de que las nubes flotan por la tierra. Pero esto no es lo más extraño. En la cima del Bromo se pueden encontrar a los habitantes locales que traen ofrendas a los espíritus del volcán, creyendo que así pueden apaciguarlo y evitar una erupción. ¿Sabías que es aún más asombroso? El volcán Bromo forma parte de un gran complejo de calderas llamado Bromo Tengger Semeru. Este complejo incluye no solo al Bromo, sino también otros volcanes, como el Semeru, cuya altura alcanza los 3.600 metros, lo que lo convierte en el más alto de Java. En las laderas del Bromo crecen plantas raras como musgos y helechos que han logrado adaptarse a las duras condiciones. Por las mañanas, a menudo se pueden ver nieblas que envuelven las laderas, creando una atmósfera de misterio. ¿Y sabías que es aún más asombroso? El volcán Bromo es solo uno de más de 13 volcanes que componen esta región fascinante, cada uno con sus propias características e historia. En el volcán Kawah Ijen, ubicado en la isla indonesia de Java, ocurre algo asombroso. Aquí se encuentra el lago de agua ácida más grande del mundo, donde el nivel de pH alcanza apenas 1. Imagina, agua de un azul brillante que parece salida de una película de ciencia ficción, pero que en realidad puede disolver el metal. Pero esto no es lo más extraño. Cada noche, en las laderas del volcán, se puede ver una llama azul que surge de las grietas en la tierra. No es magia, sino el resultado de una reacción de azufre que arde a alta temperatura. Este espectáculo de fuego es tan hipnótico que muchos turistas están dispuestos a subir durante varias horas para capturar este fenómeno. ¿Sabías que hay algo aún más sorprendente?
El volcán Kawa Ijen no solo es hermoso, sino también peligroso. Su cráter emite gases tóxicos que pueden causar envenenamientos graves. Los mineros locales que extraen azufre trabajan en condiciones que parecen imposibles, utilizando solo simples máscaras para protección. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Cada día suben a una altura de aproximadamente 2000 metros y descienden por las pendientes empinadas para recoger cristales de azufre que pueden pesar hasta 100 kilos. Estas condiciones los convierten en uno de los grupos de trabajadores más fuertes y resistentes del mundo. En la altura donde siempre hace frío, la temperatura puede bajar a cero y el viento fuerte hace que el trabajo sea aún más difícil. Pero esto no detiene a los mineros. Ganan la vida en condiciones que parecen insoportables. Es asombroso ver cómo en poco tiempo los cristales de azufre se convierten en un producto que se envía a los mercados internacionales, incluyendo Japón y Europa. El Parque Nacional Arches en Estados Unidos es famoso por sus arcos naturales, formados a lo largo de millones de años de erosión, y hay más de 2000 de ellos. Imagínese de pie bajo un arco de 30 metros de altura, sintiendo cómo el viento susurra a través de las formaciones rocosas que parecen a punto de desplomarse. Pero esto es solo el principio. A sus pies hay arenisca que se formó en condiciones marinas hace más de 100 millones de años. En este paisaje único puede encontrar rastros de antiguos seres marinos, como los amonites, cuya concha se ha conservado en la piedra como un secreto del tiempo. ¿Sabe lo más asombroso? Estos arcos, como el arco de Licate, no solo fueron creados por el viento, sino también por el agua que erosionó las capas suaves de roca, dejando solo las más resistentes. Mientras estudia estas maravillas naturales, mire a su alrededor. Aquí puede ver rocas que parecen gigantescos dedos señalando al cielo y paisajes que parecen escenas de una película de fantasía. Además, aquí viven muchos animales como zorros, lagartos e incluso aves raras que hacen del parque su hogar. Y piensa en esto. Entre esta diversidad hay más de 100 especies de aves que volaron sobre estas formas hace millones de años. Cada mañana al amanecer, cuando los rayos del sol iluminan estas rocas, puede ver cómo cambian de color, desde un rojo vivo hasta dorado. Este espectáculo atrae a fotógrafos y viajeros de todo el mundo que desean capturar este momento. El Parque Nacional Arches no es solo una colección de arcos, sino un testimonio vivo de los procesos geológicos que continúan hoy en día. ¿Sabe que el parque ocupa una superficie de más de 88 kilómetros cuadrados? La catarata de Niágara, que alcanza una altura de 53 metros, es una de las más poderosas del mundo. Cada segundo, aproximadamente 6 millones de litros de agua pasan por ella, lo cual es equivalente al volumen de agua que puede llenar 2 piscinas olímpicas de una vez. Imagina, el agua cae con una fuerza increíble, creando una niebla visible a muchos kilómetros de distancia. Pero esto no es lo más extraño. La catarata está dividida en 3 partes, la americana, la británica y la pequeña en forma de novia. Estas formaciones crean un paisaje único que atrae a millones de turistas cada año. ¿Sabías qué ocurría aquí durante la última glaciación?
El agua que fluía de grandes glaciares talló los cañones y formó la catarata que vemos hoy. Cada año, la catarata recula unos pocos centímetros debido a la erosión. Pero hay más. La catarata es una importante fuente de energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas en sus orillas producen suficiente energía para abastecer a más de 100.000 hogares. En cuanto a la historia, en el siglo XVIII, algunos valientes intentaron cruzar la catarata en balsas, arriesgando sus vidas en busca de fama y reconocimiento. El más famoso fue Edward Lee, quien en 1883 logró hacerlo y su hazaña se convirtió en una leyenda. Y lo que resulta aún más intrigante, debajo de la catarata de Niágara hay cuevas donde se pueden encontrar rastros de antiguos habitantes que exploraron esta región. Seljalandsfoss es una cascada de 60 metros de altura que cautiva por su belleza y singularidad. ¿Sabías que la hace especialmente atractiva? Puedes caminar detrás de los chorros de agua y disfrutar de una vista increíble desde el otro lado, como si entraras en un mundo mágico. Cada año, miles de turistas vienen aquí para sentir esta magia. Pero lo que es sorprendente es que la cascada desciende desde el glaciar Eyjafjallajökull, que se encuentra a unos 1.200 metros de altura. Esto significa que el agua recorre un largo camino antes de precipitarse, creando efectos arcoíris cautivadores en días soleados. Sin embargo, esto no es todo. A su alrededor crece una rica flora donde puedes encontrar plantas y aves raras, lo que convierte este lugar en un paraíso para los amantes de la naturaleza. Imagina, caminas por un sendero rodeado de rocas verdes y escuchas cómo el agua ruge mientras las aves cantan a tu alrededor. Si piensas que esto es solo otra cascada, te equivocas. Seljalandsfoss es parte de un gran sistema de cascadas que incluye maravillas como Glyafall y Fjallafoss. ¿Sabías lo más interesante? Debido a los cambios climáticos y la fusión de glaciares, la cascada puede cambiar cada primavera, revelando nuevos paisajes y vistas. Cataratas de Victoria. No es solo una cascada, es una verdadera fuerza de la naturaleza con la capacidad de partir rocas. Su anchura supera el kilómetro, lo que lo convierte en una de las cascadas más anchas del mundo. Al caer, el agua alcanza una altura de 140 metros. Imagine cómo los poderosos chorros descienden, creando nubes de polvo de agua visibles a muchos kilómetros de distancia. ¿Sabías que durante la temporada de lluvias, la cascada puede lanzar hasta 6 millones de litros de agua por segundo? Es como si cada segundo sonara como un fuerte golpe de martillo. La cascada nunca disminuye su flujo. Incluso en tiempos de sequía, su poder sigue siendo impresionante. El espacio alrededor de la cascada está lleno de un ecosistema único. Aquí habitan especies raras de aves y animales, como el leopardo y el elefante. Estos gigantes vienen a la cascada para beber del río Zambezi cuando éste se desborda. Y aquí, en este lugar, se encuentran tanto valientes turistas como animales salvajes, creando una interacción única que no se puede ver en ningún otro sitio. Y lo más interesante, bajo la cascada hay cuevas que durante siglos han servido de refugio a los pueblos locales. En estas cuevas se han conservado pinturas rupestres que datan de miles de años.
Ellas cuentan historias de antiguos cazadores y chamanes que buscaban la fuerza de la cascada. Y lo que aún es más asombroso, los turistas que se encuentran cerca de la cascada pueden escuchar su rugido a varios kilómetros de distancia e incluso sentir una ligera brisa que trae gotas de agua. ¿Te ha pasado alguna vez ver arrozales que parecen escaleras mágicas bajando por las montañas? Los arrozales de Yuanjiang en China no son solo una actividad agrícola, sino una verdadera sinfonía de la naturaleza y el trabajo humano que se extiende sobre más de 30.000 hectáreas. Cada arrozal está diseñado de manera que refleja el cielo como un espejo, y en primavera, cuando el agua llena los campos, se crea un efecto de cuadro que hipnotiza. ¿Sabías que algunos de estos arrozales fueron construidos hace más de 1000 años? Esto significa que han sido el hogar de muchas generaciones y han preservado las tradiciones que se transmiten de boca en boca. Pero esto no es lo más asombroso. En condiciones adecuadas, los arrozales pueden producir hasta 30 toneladas de arroz por hectárea. Esto no solo proporciona alimento a los habitantes locales, sino que también genera un significativo ingreso del turismo. ¿Sabías que Yuanjiang fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2011? Este reconocimiento subraya no solo la belleza, sino también la importancia cultural de este lugar. Imagina ahora cómo se ven en otoño, cuando los arrozales se tiñen de tonos dorados y anaranjados. Es el momento en que los habitantes locales recogen la cosecha, y si tienes suerte, podrás ver cómo trabajan en trajes tradicionales, creando una atmósfera verdaderamente inolvidable. Cada paso por estos arrozales es un viaje a la historia, donde se entrelazan la cultura, la naturaleza y el ser humano. Y lo más impresionante es que estos arrozales no solo son hermosos, sino que representan una compleja ecosistema, donde cada elemento juega su papel en la sostenibilidad de la vida. Imaginen una roca que parece tallada en el mismo corazón de la naturaleza. La altura de Trolltunga alcanza los 18 metros y se eleva sobre el lago Langspik como una lengua gigante. Este lugar atrae por su forma inusual y sus vistas hipnóticas, llevando a miles de turistas cada año a este increíble viaje. ¿Qué es aún más emocionante? Para llegar a Trolltunga es necesario recorrer 30 kilómetros por senderos montañosos, donde los cambios de altitud superan los 800 metros. A lo largo del camino encontrarán lagos pintorescos, cañones y hasta cascadas que suenan como la música de la naturaleza, animando cada paseo. Pero eso no es todo. Alrededor de Trolltunga hay glaciares que se formaron debido a los cambios climáticos a lo largo de los milenios. Estos glaciares tienen una profundidad de hasta 200 metros y no solo son un espectáculo, sino también una fuente importante de información sobre el clima de nuestro planeta. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Algunos investigadores creen que Trolltunga podría haber sido formada hace más de 10.000 años, cuando el glaciar comenzó a derretirse. Esto significa que estás de pie en el borde de una roca que ha sobrevivido a épocas en las que en la Tierra habitaban mamuts y otras criaturas asombrosas. ¿Qué es aún más intrigante? Existe un mito que afirma que Trolltunga fue el lugar de encuentro de los antiguos dioses noruegos, y los habitantes locales
Creían que aquí se podían obtener respuestas a las preguntas más importantes. Cada uno que se atreva a ponerse en el borde de esta roca parece tocar una leyenda que vive en este lugar. Y esto es solo el principio. Cada año se celebran aquí festivales especiales donde se puede aprender más sobre la cultura y la historia de Noruega, así como disfrutar de música en vivo frente a paisajes impresionantes. La montaña Cook, en Nueva Zelanda, se extiende hasta una altura de 3.241 metros, lo que la convierte en el punto más alto del país. Imagina los majestuosos picos elevándose sobre las nubes, rodeados de glaciares que se extienden por decenas de kilómetros. Pero esto no es todo. En la montaña hay glaciares que tienen más de 30.000 años de antigüedad. Cada año, la montaña atrae a miles de turistas y escaladores que desean conquistarla. ¿Sabías que hay más de 100 rutas que llevan a sus laderas? Algunas requieren una preparación seria y equipo especializado, mientras que otras son accesibles incluso para principiantes. Ahora imagina que a una altura de aproximadamente 2.000 metros, la temperatura puede descender por debajo de los 20 grados negativos, incluso en los meses de verano. Pero esto no es lo más interesante. Alrededor de la montaña Cook hay ecosistemas únicos donde se pueden encontrar especies raras de flora y fauna, como el águila blanca y plantas que existen solo aquí. Es increíble que algunas de ellas se hayan adaptado a condiciones extremas y que sus raíces crezcan incluso a través de grietas heladas. Los habitantes indígenas de Nueva Zelanda, los maoríes, llaman a esta montaña Aoraki, que significa nube que se cierne sobre la tierra. La consideran sagrada y las leyendas sobre las montañas y sus espíritus se transmiten de generación en generación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo su cultura interactúa con este asombroso fenómeno natural? En Mont Saint-Michel, que se alza sobre una isla rocosa en Normandía, se encuentra un monasterio construido en el siglo IX que parece haber salido de un cuadro. Imagina que esta joya arquitectónica se eleva más de 100 metros sobre el nivel del mar y sus paredes parecen guardar secretos que han estado aquí durante más de 1000 años. Pero lo que realmente asombra es que la isla está rodeada de agua 2 veces al día cuando ocurren las mareas altas, que pueden elevarse hasta 15 metros. Esto crea la impresión de que Mont Saint-Michel flota sobre el mar, como un castillo mágico de un cuento de hadas, y atrae millones de turistas de todo el mundo. ¿Sabías que es aún más enigmático? Dentro del monasterio hay una iglesia con techos de hasta 30 metros de altura, adornada con vitrales que dejan pasar la luz, creando una atmósfera de serenidad increíble. Cada paso sobre sus suelos de piedra puede contar la historia de los peregrinos que han venido aquí a lo largo de los siglos, dejando sus sueños y oraciones. Los fachados de los edificios de granito gris parecen haber sido tallados directamente en la roca, y esto no es solo estética. En el siglo XVIII, los ingenieros utilizaron métodos especiales para proteger las estructuras de la erosión, lo que permitió que este milagro de la arquitectura llegara hasta nuestros días casi en su estado original. Es interesante que en los siglos XVIII y XIX, Mont Saint-Michel sirvió como prisión para prisioneros políticos, y aquí se entrelazaron sus destinos con la historia del país. Cada rincón de la isla respira un aire de misterio y grandeza, y esto solo aumenta el interés por su historia.
Y lo más impresionante es que dentro del monasterio hay un sistema único de suministro de agua que utiliza el agua de lluvia y permite mantener servas durante muchos meses. La playa roja en el lago Fuxian en Yunnan es un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Imagina esto, arena de un rojo intenso, como el atardecer, y acantilados circundantes cubiertos de plantas verdes. No es solo un fenómeno natural, sino el resultado de un ecosistema único donde crece una planta acuática llamada alga de Fuxian, que tiñe la orilla con tonos saturados. Cada primavera, cuando el nivel de agua en el lago disminuye, esta alga comienza a crecer activamente, creando un contraste asombroso con el azul del agua. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente fascinante. En esta época del año, en la playa se pueden ver no solo paisajes pintorescos, sino también una gran cantidad de aves que se reúnen aquí en busca de alimento. Más de 100 especies de aves se encuentran en esta zona, el lugar ideal para anidar y alimentarse. Pero esto no es todo. ¿Sabes qué hace que la playa roja sea tan única? Su extensión supera los 100 hectáreas, lo que la convierte en una de las playas rojas más grandes del mundo. Cuando el sol se pone, las reflejas en el agua crean una atmósfera mágica, como si el lago estuviera lleno de luz ardiente. En verano, aquí se pueden encontrar miles de turistas que desean capturar este fenómeno natural en sus fotografías. Pero en invierno, cuando la temperatura baja a cero, la playa puede parecer completamente diferente, cubierta de escarcha y creando una vista completamente diferente, no menos fascinante. La playa roja en Yunnan no es solo un lugar de descanso, sino un ecosistema único donde la naturaleza muestra sus colores más brillantes de la manera más inesperada. Y lo más asombroso es que algunos científicos creen que este ecosistema podría desaparecer en las próximas décadas si no se toman medidas para protegerlo. En la playa de Boulders, en Sudáfrica, vive una de las colonias más grandes de pingüinos africanos. Imagina, más de 200 parejas de pingüinos que han construido sus nidos entre enormes rocas de granito, como en un mundo mágico. Estos pingüinos, del tamaño de un gato doméstico, pueden parecer graciosos, pero sus comportamientos y hábitos son asombrosos. ¿Sabías que pueden nadar hasta 30 metros de profundidad en busca de comida? Su dieta incluye pescado, calamares y camarones, y pueden comer hasta 500 gramos de comida al día. Pero esto no es lo más extraño. Cada año, a partir de septiembre, los pingüinos comienzan su danza de apareamiento, que incluye movimientos divertidos y señales vocales. Eligen a sus parejas de por vida, lo que los convierte en una de las parejas más fieles de animales del planeta. Imagina que estás paseando por la playa y oyes sus gritos cuando se comunican entre sí. Estos sonidos hacen que el corazón lata más rápido porque crean una atmósfera de verdadera naturaleza salvaje. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? La playa de Boulders no es solo un lugar para los pingüinos. Es una de las pocas colonias donde los humanos pueden observar a estas aves en su hábitat natural, a solo unos metros de distancia. Cada año, más de 100.000 turistas llegan para disfrutar de este increíble encuentro con la naturaleza.
El Peñón de Guatapé no es simplemente una roca, su altura alcanza los 200 metros y se eleva majestuosamente sobre un lago pintoresco, como un gigantesco gorrión. Pero lo que realmente impresiona es que esta roca es solo una parte de una vasta formación granítica que se extiende bajo tierra hasta 8 kilómetros de profundidad. Imagina subir a la cima. Hay que superar 380 escaleras. Cada paso ofrece una vista cautivadora de los alrededores, donde las casas brillantes junto al lago crean la impresión de estar en un cuento de hadas. ¿Qué puede ser mejor que contemplar este paisaje vibrante desde lo alto? Pero esto no es todo. Dentro de la roca hay grietas y cuevas únicas que se formaron hace millones de años, atrayendo tanto a turistas como a científicos. ¿Sabías que el Peñón de Guatapé no es solo un fenómeno natural, sino también un lugar donde se pueden encontrar especies raras de plantas y animales? Y ahora viene lo más interesante. En los años 60 del siglo pasado, en esta región se construyó un embalse y el nivel del agua subió 30 metros. Esto resultó en que algunas aldeas locales quedaron inundadas, pero el embalse se convirtió en uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Imagina navegar en una embarcación y disfrutar de la vista de esta impresionante roca. ¿Y qué más te sorprende? Alrededor de el Peñón de Guatapé hay hermosos bosques tropicales donde puedes encontrar una gran variedad de aves y animales exóticos. Imagina un paisaje donde dunas de arena blanca alcanzan una altura de 30 metros y entre ellas se extienden lagunas de agua cristalina. Lençois Maranhenses en Brasil no es solo un parque nacional, es un lugar mágico donde la naturaleza pinta sus obras maestras. Cada año, después de la temporada de lluvias, aquí se forman cuerpos de agua que pueden ocupar una superficie de hasta 1000 metros cuadrados. Pero esto no es lo más extraño. La temperatura del agua en estas lagunas puede alcanzar los 30 grados Celsius, lo que las convierte en una auténtica sauna natural. Y piensa esto, en este maravilloso lugar habitan especies raras de animales y plantas que no se encuentran en ningún otro sitio. Por ejemplo, aquí puedes ver ranas que cambian de color según la iluminación. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Estas dunas son el resultado del trabajo del viento, que transporta arena a una distancia de hasta 30 kilómetros de la costa. El viento aquí es tan fuerte que crea una verdadera música de dunas cuando la arena resbala por la superficie, produciendo sonidos melodiosos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Algunas dunas pueden moverse, cambiando su forma y altura. Esto significa que cada vez que vienes aquí, ves un paisaje completamente nuevo. A lo largo de toda la vida del parque, que ocupa una superficie de más de 300 kilómetros cuadrados, la naturaleza sigue creando sus maravillas. Por ejemplo, en ciertas épocas del año, el agua en las lagunas se vuelve de un azul turquesa brillante y en otras, transparente como el cristal. Imagina cómo se ve el atardecer aquí. El sol se pone detrás de las dunas, tiñendo el cielo de colores huohong, y los cuerpos de agua reflejan esta majestuosidad. Cada año, Lençois Maranhenses atrae a más de 100.000 turistas que desean ver este espectáculo natural con sus propios ojos. Cañón del Cristo. No es solo un río, es un mundo de colores.
Los tonos únicos que ves aquí se crean gracias a las algas que pintan el agua con vibrantes colores rojos, amarillos y azules. Imagina un río que parece que alguien ha derramado pintura sobre él. En este lugar, la naturaleza parece jugar con la paleta de un pintor. En ciertos meses, cuando el nivel del agua baja, las algas se vuelven especialmente visibles y el río adquiere un aspecto que recuerda a un arco iris. ¿Sabes lo más asombroso? Estas algas pueden sobrevivir en condiciones en las que otras plantas simplemente no pueden. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. El Cañón del Cristo a menudo se llama el río que fluye debido a su forma inusual. Se retuerce entre las rocas, creando cascadas y rápidos que recuerdan a los saltos naturales. Solo imagina cómo el agua se derrama sobre las brillantes rocas, como si fueran joyas resplandecientes. Pero esto no es lo más extraño. En esta región habitan más de 60 especies de peces, algunas de las cuales solo se encuentran aquí. Estos peces se han adaptado perfectamente al ecosistema único del río y puedes verlos directamente en el agua transparente, creando un espectáculo fascinante. Y lo que aún es más sorprendente, en el Cañón del Cristo no hay las multitudes turísticas habituales. Este río se encuentra en una parte remota de Colombia, lo que lo convierte en el lugar ideal para aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza lejos de la civilización. Aquí puedes encontrar rocas antiguas, cuya edad supera los millones de años y que ocultan muchos secretos. Cada grieta y cada saliente pueden contar historias de un tiempo en que la Tierra era completamente diferente. Marmolada no es solo una montaña, es un verdadero escenario de maravillas naturales. Su altura alcanza los 300 metros, siendo el punto más alto de los Alpes Dolomitas. Imagina que en sus laderas se conservan glaciares con una superficie superior a los 25 kilómetros cuadrados. Pero eso no es todo. La cima de la Marmolada fue testigo de eventos históricos de la Primera Guerra Mundial, donde se libraron feroces batallas. ¿Sabías que en una altura de 300 metros los soldados construyeron túneles subterráneos conocidos como sendas de montaña? Estos túneles aún conservan rastros de esa época y ahora son explorados por turistas e historiadores. Y ahora imagina cómo en verano las montañas se cubren de brillantes colores de praderas alpinas, donde puedes encontrar plantas que no crecen en ningún otro lugar del mundo. Algunas de ellas parecen pintadas por artistas, flores de un rosa vivo, azul y amarillo en el fondo de los glaciares blancos. ¿Qué te parece aún más emocionante? En la Marmolada se encuentra uno de los telesillas más grandes de Europa, que en cuestión de minutos te eleva a una altura superior a los 1000 metros. No es solo un medio de transporte, es una verdadera excursión entre las nubes. Y cuando llegues a la cima, ante ti se abrirá una panorámica de 80 kilómetros de macizo montañoso. Solo imagina cómo es. Picos nevados que se pierden en el horizonte, como velas blancas de barcos. En un día claro, incluso puedes ver los picos más lejanos de los Alpes, incluyendo la famosa Mont Blanc. El Salar de Uyuni no es solo un desierto de sal, sino un verdadero milagro natural que ocupa una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. Imagina, durante la temporada de lluvias, la superficie del Uyuni se convierte en un gigantesco espejo que refleja el cielo, creando la ilusión de que estás caminando
sobre nubes. Pero esto no es lo más asombroso. Este mar salado alberga aproximadamente 7 millones de toneladas de litio, un elemento que actualmente está en auge gracias a las baterías para vehículos eléctricos. La demanda de litio está en aumento y el Uyuni se convierte en una parte importante del mercado global. ¿Sabías qué es el ojo del Uyuni? Son pequeños lagos circulares que se forman en el salar y que representan verdaderos ecosistemas. En ellos habitan flamencos que se alimentan de microalgas que contienen carotenoides, dándoles ese característico color rosado. Y lo que es aún más impresionante, el fondo del salar está compuesto por cristales de sal que pueden alcanzar 1 metro de grosor. Estos cristales se forman debido a la evaporación del agua y los habitantes locales los utilizan para producir sal de mesa. Si pensaste que esto es solo naturaleza salvaje, aquí tienes otro dato. En el Uyuni se encuentra un antiguo tren abandonado a principios del siglo XX. Este tren fantasma se ha convertido en un popular destino turístico donde se pueden hacer fotos emocionantes frente a la interminable extensión de la blanca llanura. Además, el Uyuni es uno de los salares más altos del mundo, ubicado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿No crees que este lugar guarda aún más secretos? La Torre del Diablo, que se eleva majestuosamente a una altura de 230 metros, no es simplemente un fenómeno natural, sino un verdadero prodigio geológico de América. Cada una de sus caras está cubierta por columnas verticales que parecen haber sido talladas por maestros artesanos. Estas columnas se formaron como resultado del enfriamiento de la magma que alguna vez llenó las grietas en la tierra, pero que, bajo la influencia de la erosión, salió a la superficie. ¿Sabías que este lugar es considerado sagrado por los nativos americanos? Para ellos, la Torre del Diablo no es solo una roca, sino el centro de mitos y leyendas relacionadas con su cultura. En sus leyendas se cuenta cómo los osos intentaron escalar la torre, dejando sus huellas en ella. Pero esto no es lo más extraño. Cada año, miles de turistas llegan aquí para probar sus habilidades en la escalada. Conquistan sus difíciles rutas, que se consideran algunas de las mejores de Estados Unidos. Sin embargo, la altura y la dificultad de las ascensiones hacen sudar incluso a los más experimentados alpinistas. Y aquí es donde realmente comienza lo loco. Se dice que en esta región se observan anomalías relacionadas con el campo electromagnético. Los residentes locales afirman que aquí ocurren fenómenos extraños, desde la desaparición de las señales móviles hasta luces misteriosas que aparecen en el horizonte. Si pensabas que esto era solo una roca hermosa, prepárate para más sorpresas. La Torre del Diablo fue el primer monumento nacional de Estados Unidos, establecido en 1886 por iniciativa del presidente Theodore Roosevelt. Pero este lugar guarda en sí mismas aún más misterios por descubrir. El bosque de piedra de Shilin en China no es solo una formación natural, sino un verdadero laberinto de columnas de piedra afiladas como cuchillos que alcanzan hasta 30 metros de altura. Imagina caminar entre estos gigantes, sintiéndote como un diminuto hormigón en un mundo de colosos de piedra. Pero esto no es lo más extraño. Estas rocas se formaron hace más de 30 millones de años gracias a una combinación única de erosión y procesos tectónicos.
Imagina que en algún momento aquí hubo un mar y sus aguas se retiraron gradualmente, dejando tras de sí estas formas caprichosas que aún podemos ver hoy. ¿Te parece increíble? Algunas de estas formaciones de piedra recuerdan figuras humanas, animales o incluso edificios enteros. Los residentes locales las llaman árboles de piedra, y cada columna tiene su propio nombre basado en lo que recuerda. Por ejemplo, hay una columna de guerrero o una columna de pareja de amantes. A lo largo de los senderos del bosque puedes encontrar no solo piedras, sino también especies raras de flora y fauna que habitan en este ecosistema único. Aquí crecen árboles que pueden alcanzar hasta 35 metros de altura, creando una atmósfera única donde la naturaleza y la piedra se funden. Y esto no es todo. En Shilin también se celebran festivales donde se pueden ver danzas tradicionales y probar la cocina local, que celebra la riqueza de la región. Cada evento atrae a miles de turistas que desean tocar este mundo asombroso. El bosque de piedra de Shilin no es solo un fenómeno geológico, sino un verdadero tesoro de cultura e historia que sigue maravillando e inspirando a investigadores y turistas de todo el mundo. Por ejemplo, en esta región hay más de 100 formaciones geológicas diferentes, cada una con su propia historia única. Las montañas de Changjiajie en China son una verdadera fantasía natural. Su altura alcanza los 900 metros y tienen el aspecto de gigantescos pilares emergiendo de un denso bosque. ¿Sabías qué es lo más asombroso? Estas rocas inspiraron a los creadores de la película Avatar, y muchos aseguran que aquí se idearon las islas voladoras de Pandora. Pero esto no es lo más extraño. En estas montañas viven más de 800 tipos de plantas, muchas de las cuales son raras y endémicas. Imagina un bosque donde los árboles alcanzan los 30 metros de altura y las lianas cuelgan como cuerdas tensadas. Y entre estos gigantes verdes habitan animales raros como los cerdos negros de Chenyuan y los monos dorados. Y ahora, imagina esto. En las montañas de Changjiajie hay más de 30 kilómetros de senderos y puentes colgantes construidos de tal manera que puedes literalmente volar sobre los precipicios. Uno de los lugares más famosos es el Puente de Cristal, extendido a 400 metros sobre el suelo. No solo es fascinante a la vista, sino que también despierta un subidón de adrenalina en los valientes que se atreven a cruzarlo. ¿Sabías qué es aún más intrigante? En esta región se encuentra un ecosistema único donde puedes encontrar animales raros como los gorrión blanco y las lagartijas que cambian de color como los camaleones. Es increíble, pero algunos de estos animales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Los habitantes locales creen que estas montañas están llenas de magia y misterios que esperan ser descubiertos. Y por supuesto, su belleza y singularidad atraen a millones de turistas cada año. Imaginen que el salto de agua submarino en Mauricio no es solo un fenómeno natural, sino una verdadera ilusión. Desde la altura de un pájaro, parece que el agua se precipita en un abismo sin fin, pero en realidad es solo un juego de luz y arena. La profundidad de este salto de agua alcanza los 80 metros. La extraordinaria belleza de este lugar radica en que no solo ofrece efectos visuales, sino también
procesos geológicos únicos. Pequeñas partículas de arena y lodo, arrastradas por las orillas, forman corrientes hipnóticas que visualmente recuerdan un salto de agua cayendo en el océano. Este espectáculo solo se puede ver desde el aire, lo que lo hace accesible solo para unos pocos. ¿Sabían que este salto de agua submarino es en realidad el resultado de la erosión y las corrientes marinas? Estas fuerzas forman cañones submarinos que se convierten en verdaderos saltos de agua bajo el agua. A veces parece que pueden arrastrar cualquier cosa, aunque en realidad solo afectan el fondo marino. Pero esto no es todo. Alrededor del salto de agua habitan criaturas marinas fascinantes, como tortugas marinas y peces de colores. Aquí se han avistado incluso especies raras que no encontrarán en ningún otro lugar del mundo. A más de 60 metros de profundidad se ocultan otros misterios, pero uno de los más interesantes es cómo se formaron estas corrientes submarinas. Estas fuerzas misteriosas que actúan en el océano continúan moldeando el paisaje de Mauricio, creando nuevas maravillas de la naturaleza. Las Islas Feroe no son solo una parte de Dinamarca, son un verdadero enigma oculto en el Atlántico Norte. ¿Sabías que en estas islas se encuentra una de las concentraciones más altas de aves del mundo? Cada año, más de 1 millón de parejas de aves anidan en las rocas, incluyendo a los famosos albatros, que parecen personajes de un dibujo animado. En estas islas no hay bosques, pero sí impresionantes colinas verdes y acantilados rocosos. Imagina, uno de las islas, Mykines, tiene una altura de 300 metros y se precipita directamente al océano. Esto no es solo un espectáculo. Aquí se pueden encontrar impresionantes cascadas que caen desde gran altura, como si la naturaleza misma creara arte. Pero lo que realmente asombra es que en estas islas viven apenas alrededor de 10.000 habitantes. Esto es menos que en un estadio promedio. Y, sin embargo, hablan 2 idiomas, feroés y danés, manteniendo una cultura y tradiciones únicas. Y lo que resulta aún más extraño es que los feroeses aún utilizan métodos antiguos de pesca que eran populares en el siglo IX. No solo pescan para comer, sino también para mantener sus tradiciones ancestrales. En uno de los mercados locales puedes ver cómo copian el pescado utilizando recetas secretas, transmitidas de generación en generación. En cuanto a la naturaleza, en las Islas Feroe se pueden ver formaciones geológicas únicas. Las rocas formadas por actividad volcánica parecen enormes pirámides. Esto no solo es hermoso, sino que es el resultado de millones de años de evolución de la Tierra. Pero lo que realmente impresiona es que en algunos de estas islas no hay ni un solo árbol. La depresión de Danakil es uno de los lugares más calurosos del planeta, donde la temperatura puede alcanzar los 36 grados Celsius. Pero no es solo un desierto abrasador. Aquí se encuentran formaciones naturales únicas, como los lagos ácidos que parecen escenas de ciencia ficción. Imagina agua de un verde y amarillo brillantes, tan caliente que se pueden ver burbujas de azufre. ¿Sabías qué ocurre cuando en este clima severo se mezclan gases volcánicos y minerales? Se forman depósitos de colores increíbles que parecen lienzos pintados por la naturaleza misma. Estas tierras no están muertas,
están llenas de vida si sabes dónde buscar. Aquí habitan microorganismos que pueden sobrevivir en condiciones extremas, como Halobacterium, que utilizan la luz para su metabolismo, como las plantas. Ahora imagina esto: la depresión de Danakil no solo es un fenómeno natural, sino también un lugar donde se extrae sal de manera activa. Cada año, los residentes locales recogen hasta 30.000 toneladas de sal utilizando métodos tradicionales que no han cambiado durante siglos. El trabajo se realiza en condiciones que pueden parecer extremas incluso para los más experimentados buscadores de aventuras. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En el siglo XX, aquí se registró una de las erupciones volcánicas más activas, que resultó en la formación de un cráter del tamaño de un campo de fútbol. Esta erupción no solo cambió el paisaje, sino que también añadió nuevos niveles de complejidad a la vida de las personas que habitan en esta región severa. Lo que más asombra es que la depresión de Danakil se considera uno de los lugares más bajos de la Tierra, situándose más de 110 metros por debajo del nivel del mar. Pero eso no es todo. Sigue siendo uno de los rincones más misteriosos de nuestro planeta, donde la naturaleza muestra su fuerza y diversidad. En Jigokudani, Japón, vive un grupo único de monos japoneses que se pueden ver cuando la temperatura baja por debajo de cero. Estos monos son conocidos por su costumbre de bañarse en aguas termales para calentarse, lo que atrae a turistas de todo el mundo. La temperatura del agua en las fuentes alcanza los 38 grados Celsius, perfecto para relajarse. Imagina esto: aire helado y a tu alrededor monos sumergidos en aguas termales como si estuvieran en un spa. ¿Sabes lo más interesante? Estos monos tienen una alta estructura social, donde cada miembro del grupo tiene sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, las hembras mayores a menudo cuidan de los jóvenes, enseñándoles habilidades de supervivencia. Pero esto no es todo. En Jigokudani se pueden encontrar hasta 150 monos a la vez y no tienen miedo de la proximidad de las personas. Estos animales muestran curiosidad y a veces incluso roban objetos a los visitantes, lo que añade emoción al observarlos. ¿Sabes qué más resulta asombroso? Los monos japoneses son los únicos primates, además del ser humano, que utilizan aguas termales para calentarse en invierno. Este comportamiento ha sido objeto de estudios científicos que explican cómo se han adaptado a las duras condiciones de su entorno. Cada año, aproximadamente 100.000 turistas visitan Jigokudani para ver este fenómeno único. Y aquí tienes un dato interesante. A principios del siglo XX, los residentes locales comenzaron a llevar monos a este parque para atraer a los turistas, y ahora esto se ha convertido en una verdadera atracción natural. ¿Sabían que lo que hace que el salto de agua de Hengifoss sea verdaderamente único? Su altura alcanza los 100 metros, lo que lo convierte en uno de los más altos de Islandia. Pero eso no es todo. Sus impresionantes capas de tufo rojo y negro se formaron como resultado de la actividad volcánica y tienen más de 30 millones de años. Imaginen cómo el agua se precipita desde los acantilados,
creando una melodía que se puede escuchar a kilómetros de distancia. Cada capa que ven cuenta la historia de antiguas erupciones y cambios climáticos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. Los científicos afirman que estas capas se formaron como resultado de múltiples erupciones que ocurrieron en diferentes épocas geológicas, pero lo más asombroso aún no ha llegado. Alrededor del salto de agua crece una densa vegetación donde se pueden encontrar especies raras de plantas que solo habitan en este clima riguroso. ¿Qué les parece aún más sorprendente? Hengi Foss no solo deslumbrado por su belleza, sino que también sirve de hogar para muchas aves, como el halcón peregrino, que a menudo vuela sobre el salto de agua. Si piensan que esto es todo, están equivocados. Cerca del salto de agua hay un sendero que lleva a su base, y por sí solo es una verdadera aventura. Al caminar por él, podrán ver cómo la naturaleza y el agua interactúan, creando paisajes inigualables. No olviden que Hengi Foss se encuentra cerca del famoso lago Lagarfliot, en el que, según las leyendas, habita un monstruo similar al del lago Ness. ¿Se preguntan si realmente existe? Kjerkbolten es uno de los fenómenos naturales más intrigantes de Noruega y su historia despierta un interés genuino. Imaginen un enorme bloque de piedra de unas 30 toneladas atrapado entre dos rocas a más de 800 metros sobre el fiordo de Lyngdal. Este bloque, que parece haber sido lanzado desde el cielo, crea la sensación de que en cualquier momento caerá, pero en realidad solo una estrecha grieta lo mantiene en su lugar. Los lugareños cuentan leyendas sobre cómo este extraño bloque de piedra llegó a su sitio. ¿Saben? Muchos turistas vienen aquí no solo por las vistas espectaculares, sino también para tomar una foto al borde de este bloque. Se paran en el borde del acantilado, siendo conscientes de cada paso, mientras debajo de ellos se abre un abismo sin fondo. Pero esto no es todo. Kjerkbolten se encuentra en el corazón de uno de los parques nacionales más pintorescos de Noruega, donde se pueden encontrar especies raras de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Aquí, rodeado de majestuosas montañas y profundas valles, la naturaleza parece crear su propia fábula. Es interesante que en esta región también se hayan encontrado rastros de antiguos seres humanos que dejaron aquí sus herramientas. Esto confirma que las personas han venido a este lugar en múltiples ocasiones para admirar su belleza y, posiblemente, su misterio. Y, finalmente, en un día claro, desde la cima de Kjerkbolten se puede ver un fiordo que tiene una longitud de 30 kilómetros. Esta vista es hipnótica y deja emociones inolvidables en el alma. El cañón del Antílope tiene una forma asombrosa que es difícil de imaginar. Formaciones rocosas onduladas que recuerdan olas se han formado gracias a miles de años de erosión. Imagina que estás en un estrecho pasaje donde las paredes se elevan hasta los 60 metros y parecen casi transparentes cuando los rayos de sol penetran a través de las grietas superiores. Cada año, más de 100.000 turistas llegan aquí para ver cómo la luz crea mágicos patrones en las paredes. Pero lo más impactante es que el cañón fue descubierto solo a mediados del siglo XX,
a pesar de que los nativos locales lo utilizaban como refugio durante siglos. Existen dos secciones principales del cañón, la superior y la inferior, y cada una tiene su propio encanto único. El cañón superior, generalmente más popular, tiene paredes pintadas en vibrantes tonos rojos y anaranjados que cambian según la hora del día, casi como una pintura en un lienzo. Pero ¿sabes qué es aún más asombroso? Dentro del cañón a menudo ocurren inundaciones repentinas que pueden elevar el nivel del agua varios metros en cuestión de minutos. Estas condiciones peligrosas han sido responsables de varias tragedias, pero también han ayudado a formar un ecosistema único en el que habitan especies raras de plantas y animales. Y, a pesar de su popularidad, el cañón de la Antílope sigue siendo un misterio para muchos. ¿Cómo fluyen las aguas que crearon estas formas increíbles? ¿Y cuál fue el papel de los elementos naturales a lo largo de millones de años?